al lado de él. Dice en Romanos 6:4, Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. ¿Qué más dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Es decir, ya lo viejo pasó, pero hay veces se vuelve a esa vida vieja, que es la que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios de la gloria, te honramos a ti, esperamos en ti que tu gracia llene nuestros corazones, nuestra vida. Deseamos siempre oír tu palabra para estar más fortalecido en ella. Oh Dios, ayuda a nuestra familia, ayuda a todos los que están enfermos. Derrama tu poder sobre cada uno de los enfermos. Si usted está enfermo, levanta tu mano. Dile al Señor que te sane. Él es nuestro sanador. Si hay algo más del cuerpo que hay que sanar, aquí está Él. Salúdense, hermano, en el nombre del Señor. Y tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Hay voces como esta. Dios te bendiga, le dice uno al hermano que hace tiempo no lo ve. ¿Cómo te ha ido? Pues más o menos, no muy bien. ¿Y cómo está la familia? Pues la familia está en tal parte y yo en otra parte. ¿Y eso por qué? Ah, no, es que el diablo me engañó. Yo fui bautizado hace tiempo y ya no estoy en la iglesia. Y eso es como una rutina en nuestro medio a nivel nacional, porque alguien quiere bautizarse y quizá lo mira como un requisito. Como hay requisitos para irse a los Estados Unidos, se busca la manera, se busca padrinos, se busca personas influentes para que nos ayuden. Llenamos un formato que tenemos tanto en el banco para que el cónsul nos dé la entrada. Y también otras cosas muy parecidas a esta, ¿no? Y entonces miramos que algunos se bautizan porque, bueno, yo me voy a complacer a mi esposa, ¿no? Porque mi esposa ya está bautizada, ella me pone problemas, que yo, ¿por qué no? Bueno, voy a complacerla. Y no sabe que atrás de esto hay una irreverencia tremenda. Hay algo que se está como cogiéndola o algo así como juego, como que lo voy a hacer como un requisito para esto. El joven también se bautiza a la ligera y cada uno cuando viene a ver ya no está en la iglesia y es bautizado y esa es una enfermedad que hay en nuestro medio muy serio, muy serio.
Han habido casos que una persona se bautizó, quizás, no sé por qué sería, y ya la semana, a los 15 días ya está alzando el codo. Y hay muchos casos, ¿no? Ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Y quizás hemos tenido esa experiencia de ver un día hecho igual, pero que por la gracia de Dios volvió. Hay veces una jovencita se bautiza de 12 años, 15 años, y a los años dice, yo no sé qué fue lo que hice, yo no me acuerdo el por qué lo hice, ¿no? Entonces el bautismo, hay una palabra, bautizo, o bien sea bautizarse o bautizar, quiere decir sepultura o quiere decir sumergir, porque somos sepultados, somos sumergidos. Eso tiene una connotación muy grande. Para bautizarse ha tenido que haber sucedido algo. Para bautizarse se necesita que la persona haya tenido un encuentro con Dios y que amén. Ahora sí escuchen, hermano. Es que el resultado, ¿no?, de haber tenido una entrega. La palabra, o bien sea según el uso judío, aparece como por primera vez en las leyes mosaicas, porque el bautizarse no nació en el día de Pentecostés solamente. Obviamente en el nuevo pacto y en la gracia, cuando nació la iglesia primitiva, él dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Porque hubo una pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Fue la pregunta de aquellos que tuvieron una convicción muy grande después de un sermón que Pedro expresó. Pedro expresó ese sermón que bañó todas las escrituras y recogió todo aquello, cuál era el fin, el motivo por el cual Dios había dicho a aquellos hombres y que le habló de la purificación. Los mandó a lavarse, los mandó a bañarse para purificarse, para estar limpio. Limpieza es pureza. Ellos, los profetas, los hombres de antaño de la Biblia, le mandaban, oh, tienes que bañarte. No era que no se bañaba y lo mandaron a bañarse. No, ellos se bañaban, pero hubo algo especial. Es posible que un hermano se vaya a bautizar y se vaya bien en el día, está bien bañado, y si hay calor se baña 2 veces. Pero al zambullirse acá, tiene una connotación muy grande, algo muy especial. Que es bueno que entendamos esto, que usted no vaya a bautizarse así por así. O bien sea que en Éxodo capítulo 29 de Éxodo, en el verso 4, dice, ¿cómo dice? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavará con agua. Con agua. ¿Sabe que Pedro dice que somos lavados con el lavacro, ¿no?, de la palabra?
porque allí juega un papel muy importante. Primero la palabra, y oye la palabra, y luego entonces viene ese resultado. Entonces esto es, diríamos, en ese tiempo, por ejemplo, en el capítulo Levítico 11, el verso 29 también habla allí a aquellos hombres, que dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, al ratón, la rana, según su especie. No, yo estoy equivocado. Quizá no ese es el versículo. Levítico, no es 25, el verso 25. 11:25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Es decir, con tocar un muerto ya estaba contaminado y tenía que limpiarse, que bañarse, porque estaba inmundo. Hasta tal hora ya dejó de ser inmundo. Lo mismo es el hombre cuando oye la palabra, ve que está inmundo en cierta manera, en el pecado. Es decir, hay una enfermedad que en el tiempo antiguo no tenía remedio, que era la lepra. Y cuando era leproso lo llevaban al desierto y él tenía que decir: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que no se acercara a la gente. De manera que se vivía en la inmundicia. En la inmundicia. Levítico 15, verso 5. Levítico 15, 5. Y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. De manera que hubo una obediencia en ese tiempo. Entonces los judíos bautizaban a los prosélitos. Los prosélitos eran los que se convertían a la ley y le hacían su ritual. Era un prosélito. El bautismo de Juan estaba relacionado con el arrepentimiento, de manera que los judíos pudieran, ¿no?, estar espiritualmente preparados para reconocer y recibir al Mesías. El que entendió el propósito de Dios, el judío que entendía esto, entonces oyó a Juan arrepentido. Viene el Mesías y él bautizaba. Cuando él bautizaba, él no mencionaba nombre, sino que Juan bautizaba era para arrepentimiento de aquel que creía en el Mesías. No se bautizaba, sino que él creía en lo que Juan decía. El que viene tras de mí es mayor que yo. A ese yo hablo. Por eso dice: arrepiéntanse. Y él bautizaba y bautizaba y bautizaba. Mire, el Señor le dio honor al bautismo, porque él llegó donde Juan que lo bautizara. ¿Te recuerda que Juan dijo: he aquí, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces llegan de Juan que lo bautice. Y Juan dice: no, yo he de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y sabe qué le dijo? Deja a Juan, para que así se cumpla toda justicia. Se cumple la justicia cuando el hombre no se bautiza, porque
porque ya es un cambio, porque está creyendo en Jesús, está creyendo en el plan de Dios y está creyendo que limpiándose deja de ser una persona que ande en la mundanalidad. Y se refería, ¿no? Mire usted que la diferencia del bautismo de Jesús, entonces él le dio honor. El bautismo de Jesús que aplicó después es la misma actitud, el mismo propósito de limpiarse. Por eso es que dice en Gálatas, ¿cómo es que después de estar por aquí, no, creo que es el capítulo 3 de Gálatas? Gálatas 3 creo que es. Gálatas 3, hermano, me hace el favor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por eso tiene que ser sabio la iglesia. Cuando no diga así, no quiero que me bauticen. Algunos quieren que sea ya. Bueno, hay casos de casos, pero ojalá que siempre tengamos ese sentir y ese propósito, sea que dure un tiempo para bautizarse o sea que sea menos tiempo. Pero debes saber lo que vas a hacer. ¿Cómo dice el otro versículo? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Siga. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír de la fe? Porque hay algo distinto. Hay algo que se hace por el hacer y hay algo que se hace por el ser. Lo que se hace por el ser es lo que queda. Es lo más importante. Entonces eso debe ponernos a pensar que voy a bautizarme. Pues eso te tiene que pensar. Tiene que saber. Tú puedes tener un argumento y yo puedo creerte. Y quizás cuántas veces. Una vez llegó allá en Lagos un joven, ¿no? Muy bien presentado. Y entonces, ay, pastor, yo quiero que me bautice esto. Y bueno, yo estoy en el culto y estaba allí, claro, siempre estaba allí. Pero después me di cuenta que tenía una novia en la iglesia. Y la novia le dice, yo no puedo casarme contigo. Ni siquiera podemos ser novios. ¿Por qué? Porque tú no estás bautizado. No, ese no es problema, yo me bautizo. Y lo bauticé. Pero me di cuenta después. Eso duró poco tiempo. Obviamente, la niña también pensó y le dijo. Se fue, se bautizó y se fue. De manera que pregunten primero. Mire, dice en Lucas 3:16. Estos son los antecedentes. Lo primero fue del Antiguo Testamento. Y dice aquí 3:16, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice allí en San Juan 1:26, que se refiere más o menos lo uno, de
de esa parte que hemos leído. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Por eso el que conoce a Jesús sabe qué hace y puede decir, desde que me bauticé con el Señor, aquí estoy todavía. ¿Cierto que es una bendición grande? Aquí estoy todavía. Una vez un hermano me dijo, hermano, ¿cuántos años tiene usted de estar en el Evangelio? Y dije yo le dije, yo creo que voy llegando a los 55, algo así. Uy, usted se convirtió joven, ¿no? Sí. Pero no me vaya de usted que usted siempre ha estado derecho. No me vaya a decir eso. Bueno, y yo dije, búsquenme en mi espalda a ver si tengo joroba. Yo le dije, aquí estoy. Desde el día que me bauticé. Como dice el Salmo 1. ¿Por qué no lo pone allí el verso 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por ahí oí decir que un joven, me dijo el papá que un jovencito le dijo, uy hermano, tengo un sufrimiento. Yo, ¿qué pasó? Dice que el hijo mío me dijo, yo me voy a ir al mundo, papá. Yo me voy a ir al mundo a ver, porque yo nunca he conocido el mundo. Y yo le dije, tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes el privilegio que tú tienes de estar en el Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? Y le busqué ese versículo. Bienaventurado los de limpio corazón. ¿Cómo es que dijo el primero? ¿No? Que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no estuvo. ¿Por qué vas a hacer eso? Y me dijo, oiga hermano, ¿verdad? Ahí está. Entonces Juan el Bautista es el que decía esto, en el que creyere en aquel en que habría de venir, y por eso se bautizaba. El bautismo cristiano simboliza la unión con Cristo. En Gálatas 3, 26 y 27 voy a leer nomás que en esta parte, más todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí llega a ser la persona hijo de Dios. ¿Qué más dice el otro versículo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. No desnudo, sino revestido. ¿Por qué te vas a quitar la camisa y el pantalón? ¿Por qué te lo vas a quitar? ¿Por qué te vas a estar desnudo nuevamente? Si no lo hiciste bien, si te bautizaste y el nombre de Jesús fue invocado en tu vida, quédate con él. De manera que en Gálatas 3, 26, ese fue el que leímos. Las indicaciones con Cristo en su muerte del pecado, la resurrección, ¿no? Una nueva vida, formar parte como miembro del cuerpo de Cristo. Verá que es importante ser hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, las bendiciones del bautismo
se reciben por fe. Por eso es como dijo allí en Romanos que leímos. Romanos 3, 6, 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces cuando dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si Cristo murió, también nosotros tenemos que morir. Él murió por los pecadores y nosotros tenemos que morir al pecado. Si usted no muere al pecado, no será hijo de Dios. No será hijo de Dios, sépalo. Que es necesario tenerlo en cuenta. Y dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No vaya a decir que usted no sabía que era eso. Sí debe saber. Es decir, antes de bautizarse una persona, ya sabe lo que es pecado. Por eso busca a Dios. Por eso viene y por eso dice yo quiero bautizarme. Pero no te equivoques después. No que uno no es perfecto. No, olvídate de eso. Es cierto que uno no es perfecto. El único perfecto es Cristo. Pero nosotros seguimos la perfección. De manera que allí vamos. Gloria a Dios. Entonces retomemos los antecedentes del bautismo en el Antiguo Testamento, ¿no? En Levítico, que ya hemos leído. No voy a leer esto porque ellos se bañaban o bien se lavaban, ¿no? Y los antecedentes del Nuevo Testamento, ¿no? Es en lo que dice en Mateo 3:11. ¿Cómo dice? Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Esos son los antecedentes del Nuevo Testamento, de lo que se predicó, de lo que se dijo, de lo que se tiene que hacer. Y dice, por ejemplo, en San Juan, bueno, que ese es lo mismo, pero quiero saltarme diciendo de que todo lo que se habló en el Nuevo Testamento antes de bautizarse la persona. Por ejemplo, en Hechos 2:36. En Hechos 2:36. Allí hay algo muy importante, hubo una predicación. Aquí estaba Pedro predicando. Y cuando predicó Pedro, que creyeron, se compungieron de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? No, perdón, déjeme el 36 que no lo he leído. Dice, entonces mire lo que dijo Pedro: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y viene lo más importante. 38. Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre.
Y más adelante dice que se convirtieron 3,000 y después se convirtieron como 5,000. Y los 3,000 que se convirtieron fueron de Israel, judíos. Se bautizaron en el nombre de Jesús. Allí comenzó la iglesia primitiva. Y la iglesia comenzó con los judíos. O bien sea que allí se cumplía la palabra que dice, porque para vosotros es la promesa. Es que dice, ¿no? Porque para vosotros es la promesa. A ellos. Y hay otra parte que dice que la salvación vino para los judíos y para los judíos. Pero las cosas no se quedaron allí. Porque Pablo dijo, Dios previendo que por la fe habría de salvar a los gentiles, nosotros, le dio de antemano las nuevas buenas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De manera que es la importancia del bautismo. Creemos que el bautismo es un paso trascendental en la vida de la persona que se convierte a Cristo, para que permanezca allí. Y debe tener una clara imagen de ese significado de bautizarse. ¿No? En 1 de Pedro 3, 21, ¿qué dice? 1 de Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, que nos va a salvar. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino, como dice, como la aspiración de una buena conciencia, de una buena conciencia hacia Dios. Hacia Dios tiene que tener la conciencia muy clara, porque allí se va a invocar el nombre de Dios. Y como si fuera poco, en el Antiguo Testamento dice la Biblia, y no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Ahora no me acuerdo en qué partecita del Nuevo Testamento, pero allí lo dice el Señor. Y no dará por inocente que tomare su nombre en vano. Mira que usted se bautizó en el nombre de Jesús. Eso no fue, para Dios no fue en vano. De pronto sea para la persona. Usted tiene que sostener eso. Tenemos que vivir una vida cristiana. Diríamos como una piedra en el camino cuando la gente sabe que se bautizó y mire cómo está, el otro mire cómo está. No, hermano, tenemos que creer en lo que el Señor ha dicho. Porque no debemos ser, ¿por qué debemos ser bautizados? ¿Por qué? Dice en Mateo 3, 13 al 15, nomás voy a leer eso. 3, pues con respecto a la pregunta, ¿por qué debemos ser bautizados? 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Y qué dice el otro versículo? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el 15, ¿qué dice? Pero Jesús le respondió, deja ahora, para que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿por qué tenemos que ser bautizados? Porque el maestro también se bautizó. Y Él es el camino. Y Él es la verdad. Y Él es la vida. Bueno, allí hay otro versículo, pero de la pregunta nomás leo eso. ¿Y para qué sirve el bautismo? ¿Para qué sirve? Hechos 2:38, que ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez. ¿Para qué sirve?
Pero le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para perdón. ¿Oyó? Y si sus pecados no son perdonados, si usted no sostiene eso, entonces no podrá ser salvo. Y peor todavía cuando la persona conoció y después hizo lo malo. Hay otra pregunta. ¿Quién puede ser bautizado? Ahí mismo, no lo quite. Pedro le dijo arrepentido. Ese es el que puede ser bautizado. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Quién puede ser bautizado? El que se arrepiente, el que se convierte. Si la persona se va a bautizar, porque el bautismo es una sepultura, que va a enterrar, se va a sepultar o a sumergir el que murió al pecado. Pero si se sumerge todavía con el pecado, no pasó nada. Eso pasa lo mismo cuando alguien que se murió, sí, está muerto y lo entierran. Y cuando van a sacar los huesos está a boca abajo. No, tiene que morir. Morir al pecado, morir todo. Podemos seguir trabajando, podemos seguir estudiando, podemos hacer todo, pero eso es allí. Mire, dice eso. De manera que, para ir terminando, no, pero todavía es temprano. Esto ya es temprano. De manera que eso es importante, que la persona sepa que ha muerto. Es como en una montaña que usted va un amigo con usted y se murió en la montaña y estaban perdidos. Y usted dice, ay, yo no lo puedo dejar, y se lo pone en el hombro al compañero suyo que murió. Pero ya después, y camina y todo, y duerme una noche, y llovió, vino el sol, y vino el mal olor del muerto. ¿Qué hace él? Ya tiene que enterrarlo. Ya no puede. No, lo entierro. Tiene que enterrarlo. Es decir, si usted es una nueva persona, si nació de nuevo y no se bautiza, entonces quiere decir que está cargando un muerto. Entonces debe enterrarse, sumergirse. Mire lo que dice en San Juan 3. San Juan 3, verso 3. San Juan 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona. Era un mandamás allí. Me decía un respeto. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le interrumpió y le dice, y respondió Jesús y le dijo, vamos al grano. Vamos al grano, dijo Jesús. Y eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio hay que predicarlo. Hay que decirle a la gente, a la comadre que usted tiene allá de vecina. No te voy a poner no ocupe todo. Sí, hable un ratico de una cosa y de la otra, pero ocúpate de lo que debes ocuparte. Eso es necesario. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que ser un hombre nuevo.
Respondió Jesús y le dijo, no, el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, ya tú naciste de tu mamá. ¿Y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De manera que nacer de agua, ese lavacro puede ser de la palabra, porque la palabra se convierte en eso. La palabra de Dios, somos lavados por la palabra. Y entonces cuando viene la palabra en la persona, viene la fe. Y esa fe, entonces cuando produce lo otro, cuando produce el hombre nuevo. De manera, hermano, usted que es bautizado en el glorioso nombre de Jesús, reviva ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Reviva eso, piénselo, que es necesario porque usted invocó el nombre de Jesús. Pídale perdón y ojalá que no haya cometido pecado no de muerte, porque hay pecado de muerte, que ya no se puede hacer nada. No, es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Usted debe ser dueño de sí mismo, revivir con solemnidad, o sea, con alegría, con fiesta, ¿por qué no?, con rituales. En un momento que uno se vuelve ritualista. Cuando viene el espíritu de uno y el arrepentimiento, se arrodilla, alza las manos, grita gloria a Dios, hace esto, lo otro es una alegría que hay. Y para brindarle culto al Señor. Y eso es lindo. De manera que no abandonemos lo que hizo Dios con nosotros. No abandone lo que hiciste con el Señor, con esa promesa grande que el Señor le dio al hombre. Y que ojalá no busques al mundo, ni estés en el mundo. Porque la persona que se bautiza y se va al mundo, eso es muy difícil. Porque allá dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. 2 de Pedro 2, 19. Les prometen libertad, porque algunos se dejan llevar por el patrón, se dejan llevar por un amigo que hubo. No, recuerda que nosotros, que esto, no, deja eso allá. No, vamos a gozar la vida. Una cosa, y se hace muchas cosas muy terribles. Y dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Persona puede ser esclavo de aquel que lo convenció. Y mire lo que dice el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y a veces entra un demonio más, porque encuentra la casa vacía y llega otro más. A veces hay más visitantes. Y dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
aquella que el Señor Jesús expresó bautizándose. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y mire que viene lo peor. Y dice el 22, pero les ha acontecido lo del proverbio, del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. De manera que no piense, sino piense en que recibiste el momento glorioso de ser bautizado y de ser perdonado. Bendito sea el Señor. Tenga la bondad de estar en pie. Es necesario que toda persona que tiene el deseo de bautizarse, después de haber tomado clases bautismales, antes de tener la entrevista, sería bueno que se piense, se le aconseja que se lea, les aconsejo, no solamente los que estamos bautizados, sino los que van a bautizarse. Y los que estamos en el Señor para recargar las baterías espirituales. Lea el capítulo 1 de Hechos y el capítulo 2, todo bien leído. Y mirará que hubo un principio importante. Y no solamente lea esto, sino el capítulo 6 de Romanos, todo. De manera que bendito sea el Señor, todos los que estamos aquí bautizados y que somos salvos y que le damos la gloria a Dios, ahora y siempre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria a Dios con poder y